Mateo capítulo 16. Quiero que leamos allí a partir del versículo 13, Mateo 16, 13. Dice la escritura de esta manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Quiero titular esta predicación, hermanos, la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, y solamente quiero hablar de 4 cosas acerca de la iglesia de Jesucristo. Y, hermanos, creemos que por la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo inició esta iglesia cristiana, ¿verdad? Él la fundó, Él congregó a algunos que comenzaron esta labor de la iglesia, que ha caminado aproximadamente 20 siglos, y ya estamos durante el 21 siglos de la iglesia. Y, hermanos, se le conoce este tiempo como a eso, ¿verdad? La época de la iglesia. Pero lo curioso es que la gran mayoría de iglesias que se dicen cristianas, por decirlo así, o iglesias del occidente, ¿verdad? Todos opinan que quien fundó la iglesia fue Jesucristo. Y por esa razón encontramos algunas iglesias que no tienen nada que ver con Cristo, pero ellos dicen que quien las fundó fue Jesús. Y entonces allí uno se comienza a preguntar, bueno, ¿qué iglesia fundó Jesús? ¿O qué iglesia no fundó Jesús? Y cosas como estas. Pero lo que quiero en este día que nos llevemos a casa, en primer lugar, allí en el versículo 17, dice el Señor Jesucristo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿cómo dice, hermanos? Mi iglesia. Mi iglesia. Quiero, si Dios permite y nos da de su gracia, hablar algunas cosas con respecto a la iglesia. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, no nos vamos a encontrar que la iglesia, hay varias figuras, ¿sí? Hay varias cosas que simbolizan la iglesia. Una de ellas es el rebaño, un rebaño, la iglesia vista como un rebaño. Otra figura de la iglesia es que la iglesia es la esposa de Cristo. Otra figura de la iglesia es que la iglesia, hermanos, es la viña del Señor actualmente. Otra figura de la iglesia es que la iglesia somos un cuerpo, ¿verdad? Como un cuerpo humano con muchos miembros dentro de ella. Y vamos a, si Dios permite, estar hablando acerca de cada uno de estos aspectos de la iglesia. Pero quiero en esta oportunidad, que nos llevemos estas cosas a nuestra casa. ¿De quién es propiedad esta iglesia? De Cristo. Y no solo esta iglesia, pero toda la iglesia que se diga cristiana, toda iglesia que se diga cristiana, dice aquí el versículo 17, perdón: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré
Mi iglesia. No le dijo a Pedro, ¿verdad? Pues sobre esta roca edificaré tu iglesia. La iglesia de Pedro, no. Le dijo, mi iglesia. Entonces, hermanos, la primera cosa que quiero que nos llevemos es que la iglesia cristiana y nosotros dentro de ella, ¿verdad? Como parte de la iglesia universal, somos propiedad de Cristo. Somos propiedad de Jesús. Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. En el Salmo 127, versículo 1, hay un versículo que me fascina. Este versículo me encanta. Lo que enseña, el principio que enseña este Salmo 127, versículo 1, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos, si Jesús no es el dueño de esta iglesia, por demás es que estemos aquí. Si Cristo no es el centro de nuestra congregación, oigan, somos un club social, somos cualquier cosa, un partido político, un grupo humanístico, lo que sea, pero no somos iglesia cristiana si Jesucristo verdaderamente no es el dueño de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Él edifica la iglesia. Cada una de las personas que estamos aquí debemos trabajar en la iglesia, debemos servir en la iglesia, debemos poner nuestros talentos y nuestros dones al servicio de los demás. Pero hermanos, la iglesia es propiedad de Jesús. La iglesia es propiedad de Cristo y nada más. Y con tristeza lo podemos decir, que hemos visto personas, hemos visto casos en los que una persona, un hombre, una familia se posesionan de una iglesia. Ellos son los dueños, literalmente, pues, literalmente. Si ellos son los dueños, si alguien llega a ver qué pasó, qué traes, y lo incomodan, porque ellos son los dueños. Solamente permiten entrar a este grupo de iglesias o a esta iglesia a personas que a ellos les parecen bien, ¿sí? Que ellos, esta persona, este sí que entre, pero esta otra no, este no. Y están parece que están seleccionando a las personas que sí pueden entrar y a las personas que no pueden entrar, porque ellos son los dueños de la iglesia. Y allá en Apocalipsis capítulo 3 nos habla de la realidad de esa situación. Cuando la iglesia está aquí adentro celebrando, teniendo sus cultos y bueno, haciendo la labor de la iglesia, pero la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 nos dice que Jesús está allá afuera, tocando a ver si alguien le abre la puerta de la iglesia, ¿no? Hermanos, el dueño de la iglesia, o lo quiero decir de esta otra manera mejor, esta iglesia es propiedad de Jesucristo. ¿Estarán de acuerdo? Amén. Estamos de acuerdo. Es propiedad del Señor. Él la compró con su sangre y Él es el que la edifica. Algunos de nosotros servimos, algunos de nosotros trabajamos en la iglesia, pero ¿quién edifica la iglesia? Cristo. ¿Sí, hermanos? Él es. El día de hoy ustedes y yo estamos aquí, pero el día de mañana no lo sabemos, a lo mejor no está, y esta iglesia va a seguir. ¿Por qué razón? Porque es de Cristo. ¿Sí? No porque se vaya una persona y ustedes lo han vivido, ¿no? En carne propia, experiencias tremendas, ¿no? En la iglesia, aquí va. Y cuando viene una prueba, se tambalea un poco y pareciera que se fuera a caer, ¿verdad? Pareciera que se fuera a estrellar contra el piso y hasta aquí llegó esta iglesia. Y nada, que parece que de la nada, ahí va para arriba. ¿Por qué razón? Porque Cristo es de quien edifica la iglesia. Porque es de Jesucristo. Porque es de Él. Número 2. Quiero llevarles a Efesios capítulo 1, versículo 22.
Efesios 1, 22 y 23. ¿Quieren leer conmigo, hermanos? Leamos, dice. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí mismo, Efesios 5, 23. Leamos, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Segundo punto, hermanos, aparte de Cristo ser el dueño de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa cabeza? Que gobierna, que guía. Oh, qué bien. Pero ese título, ¿verdad? Esa función de cabeza es que es la autoridad de la iglesia, ¿verdad? La autoridad. Y anoté por aquí un comentario que encontré. Dice, y Pablo utiliza el término cabeza en sentido literal y metafórico. Literalmente, cabeza implica autoridad, dominio y rango supremo. Metafóricamente, juega con la imagen de la relación entre Cristo y la iglesia como cabeza del cuerpo. Él es nuestra cabeza en la iglesia, hermanos. ¿Sí? Él es la iglesia. Y a veces entre nosotros bromeamos que decimos, ¿verdad?, que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuello, ¿no? Entonces dice, bueno, la cabeza dice que se va, pero la cabeza, el cuello dice que no y se queda, ¿no? Y bromeamos, o a veces pensamos, la cabeza dice que todavía resiste un poco más, pero el cuerpo dice, o el cuello dice, ya vámonos. ¿Y qué hace la cabeza? Pues se sujeta, ¿no? Pero la Biblia no enseña eso, ¿verdad? La Biblia enseña que la cabeza de nuestro cuerpo es Jesucristo, hermanos, como una autoridad suprema. Y hermanos, ¿qué es lo que debemos obedecer? ¿Qué es lo que Cristo nos dice que debemos seguir? Solamente la palabra de Dios. Y como cabeza y como autoridad debemos sujetarnos y someternos a Él absolutamente. Y esa palabra hoy suena grosera. Esa palabra el día de hoy suena ofensiva. El mundo, hermanos, allá afuera, en nuestro alrededor, y desafortunadamente muchas veces dentro de nuestras iglesias cristianas, la palabra absoluto ya no existe. No existe verdad absoluta el día de hoy. Obvio, en el mundo, nosotros sabemos que la verdad absoluta es Jesucristo. Amén. Que sí, la Biblia nos habla de absolutos. Y en cuanto a la autoridad, hermanos, absolutamente es Jesucristo. Amén. Él es nuestra autoridad. Y usted y yo nos tenemos que cuadrar como soldaditos. Sí, Señor, lo que usted diga. Lo que usted diga. Aquí en su palabra. Si la palabra de Dios dice tal cosa, es que debe ser así. Si Jesucristo dijo que debemos vivir nuestra vida de tal manera, es que debe ser así. Si Jesucristo dijo, o la palabra de Dios nos dice que haciendo tal cosa, usted va a vivir mejor, le va a ir bien, es que debe ser así. Porque es absoluto. No hay equivocación, no hay margen de error con el Señor. El Señor Jesucristo nos dijo, Efesios capítulo 6, hijos, honren a sus padres, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Qué debemos hacer, hijos? Honrar. No hay punto de discusión en eso, es absoluto. Cristo es la cabeza de la iglesia. Es nuestra máxima autoridad. No tenemos un guía, no tenemos un líder como el Papa, no tenemos un líder como el Dalai Lama, no tenemos un líder como estos profetas que tienen, o apóstoles que tienen algunos grupos religiosos. No, nuestra cabeza, ¿quién es, hermanos?
Jesucristo y nadie más que Él. Cristo es nuestra cabeza. La palabra de Dios lo dice de una manera tajante y directa. Tercer cosa que quiero que nos recordemos esta mañana, la tengo allá en Juan capítulo 15. Un versículo muy conocido que precisamente habla acerca de la vid verdadera. Juan capítulo 15. ¿Qué les parece si leen conmigo, hermanos? Hasta el versículo 6. ¿Gustan? Leamos. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hermanos, el tercer punto que quiero que recordemos con respecto a la iglesia: el Señor Jesucristo es la fuente de poder de la iglesia. El Señor Jesucristo es la fuente de poder de la iglesia. Los líderes siempre nos estamos preocupando porque tales hermanos están desanimados, porque acá otros están viviendo de una manera equivocada, porque aquí hay estos detalles, porque hay estas otras cosas, y a veces surge, hermanos, la mentira en nuestra mente de que nosotros somos la fuente de poder de la iglesia. De que no, yo no me puedo desanimar, no me puedo cansar, porque ¿qué va a ser de la iglesia? Qué ilusos somos. Porque la fuente de poder de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Cristo. Y dice la palabra en este pasaje, hermanos, que Él es el que, produce en nosotros la vida, la fuerza, la vitalidad, la energía para seguir adelante, para permanecer principalmente, dice este versículo, para avanzar, como lo estuvimos viendo el día 31, para seguir avanzando, para seguir en progreso. Él es el que nos da la fuerza, Él es la fuente de poder de la congregación. Y bien clarito, ¿verdad? Me encanta el versículo 5 cuando dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué puede usted hacer sin Cristo? ¿Qué es usted sin Cristo? Una vez escuché a un maestro que dijo: ¿saben? Yo sin Cristo solamente soy un pedazo de materia ocupando un espacio en este universo. Eso es lo que somos sin Cristo. Un pedazo de materia ocupando un pequeño espacio en este universo. Eso somos. Pero con Cristo en nosotros, wow, es increíble, porque Él es la fuente de poder de esta iglesia. Sin Él, simplemente no hay vida, no hay fuerza, no hay poder, no hay nada. El libro de los Hechos lo ilustra claramente. La iglesia avanzó y llevó el mensaje de salvación por donde quiera, pero la clave está en Hechos 1:8. ¿Se recuerdan del libro de los Hechos, hermanos? Cuando la iglesia llevó el evangelio a más allá de Jerusalén. Pero todo comienza en Hechos 1:8. ¿Qué sucedió en Hechos 1:8? Bueno, ahí está la promesa, pero realmente comienza en Hechos 2. Pero Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién es? ¿O quién? El Espíritu Santo.
Y cuando eso suceda, ¿cuál era la consecuencia? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y leemos historias fabulosas en Hechos de la iglesia, de los apóstoles, de las iglesias formándose. Pero ¿cuál era la fuente de poder de esas iglesias? El Espíritu Santo. O Dios, ¿no? Dios Espíritu. ¿Cuál es la fuente de poder de nosotros? ¿No es la misma? ¿No? La misma. Espíritu Santo, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es la fuente de poder de la iglesia. Número 4. Mateo 28. Versículo 19 y 20. Leemos juntos, hermanos. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuarto punto, hermanos, Cristo es el mensaje de la iglesia. ¿Cuál es nuestro mensaje, hermanos? Cristo. Los apóstoles, o el apóstol Pablo lo ilustró de una manera perfecta en 1 Corintios cuando él dice: pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y me encantaría que esa fuera nuestra declaración: pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Qué predicamos? Cristo. Cuando el Señor Jesucristo dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, no tenemos que inventar mensajes. No tenemos que inventar por ahí un mensaje oculto, o la Biblia no nos habla en códigos o cosas ocultas. No, el mensaje de la palabra de Dios es Cristo. ¿De qué usted debe de hablar? De Cristo. ¿De qué debemos hablar? De Cristo. De Cristo es un mensaje. Y esta, hermanos, es la razón principal de ser la iglesia: predicar a Jesucristo. Esta es la razón principal de ser iglesia: alcanzar a aquel que todavía no conoce a Jesucristo. Alcanzar, predicar el Evangelio, hermanos, a todo aquel que no conoce a Jesucristo. No somos un club social. Si usted confundía esto como un club social, no somos un club. No somos un grupo religioso. No somos un grupo de religiosos que vienen a cumplir su tarea. Como cuando usted allá en el pasado iba a misa de 8, misa de gallo, misa de 10. No, esto aquí no es un grupo de religiosos. Aquí venimos por devoción a adorar a nuestro Dios. Y si usted viene de una manera religiosa, necesita cambiar esa manera de ver el cristianismo. Porque no venimos a cumplir. No venimos por cumplir un mandato. Venimos porque amamos. Venimos por devoción a la congregación. No somos beneficencia pública. Aunque ayudamos a nuestros hermanos y no hermanos en necesidad. ¿Verdad? Pero no somos beneficencia pública. Y aprovecho, la hermana Reina me dio este papel.